Y para muchos que me conocen, saben que yo le tengo pavor a las agujas. A mí no puedes hablarme de una aguja porque me empiezo a sentir incómodo. Es verdad, pregúntale a mi esposa. Yo no puedo estar en pláticas donde hay agujas, sangre. No hay. Y la razón es porque cuando iba a entrar a estudiar a la universidad, tenías que hacerte un examen de sangre. Entonces, como en esa época era estudiambre, rentábamos un cuarto con unos amigos, pero todavía no íbamos a vivir a la ciudad donde íbamos a estudiar. Entonces hicimos un volado y me tocó dormir en el cuarto donde no había aire. Entonces yo no dormí nada. Fui a que me sacaran sangre desvelado. Entonces para mí fue una de las peores experiencias que he tenido. Entonces yo quiero decirte que aunque yo te ame mucho, no te voy a donar sangre, no puedo. Realmente no puedo, la verdad. Entonces ahora cada vez que me dices algo de sangre, yo me hago chiquito y me hago, no puedo, es algo más fuerte que yo, lo tengo que reconocer. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas cosas yo me he perdido de poder bendecir a alguien más por ese primer recuerdo que yo tengo acerca de las agujas? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Si yo te pregunto hoy, dime aquí, ¿qué es tu primer recuerdo de la infancia? ¿Cuál es? Sin duda, nuestros primeros recuerdos tienen la potencia de marcar nuestra vida, porque dejan una impresión profunda en nuestra alma de lo que pasa. Es por eso que las primeras veces son muy importantes, porque crean en nosotros el primer recuerdo. Imagínate que tienes la oportunidad de entrevistar a Adán y Eva y que les hagas esa misma pregunta. ¿Cuál es su primer recuerdo? Las respuestas pudieran ser, bueno, yo me acuerdo cuando Dios me durmió y me sacó de las costillas a Eva. O también pueden recordar sus paseos por el jardín. O te pueden decir, mira, la verdad es que lo que a mí me quedó marcado de esa época es cuando platiqué con la serpiente. También sabes que quedó marcado en mi ser la vergüenza por la desnudez que pasé cuando cedí a la tentación. Tal vez Adán te diga, mira, lo que yo no he podido olvidar es la vergüenza cuando me desalojaron del Edén. Primeros recuerdos que nos hacen una idea de cómo pueden ser las cosas. Para el caso de Adán y Eva, te pueden dar muchas respuestas a la pregunta, pero sin duda, muy difícil ellos te dirían lo siguiente. Cuando Dios los creó en Génesis 1, nos da ciertas pautas que nos dan a entender cuál debería ser el primer recuerdo que Adán y Eva deben de tener. No de lo que ellos se acuerdan, sino lo que realmente pasó primero antes que nada. Y nos dice, así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, los aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Para Adán y Eva, antes del pecado original, existió la bendición original. Antes de que cualquier cosa pasara en su vida, antes de que ofreciera nada, dice la palabra que los creó a su imagen y semejanza y después los bendijo. No es que Adán y Eva tuvieron que orar para que Dios los bendijera, no es que tuvieron que ofrecer algo, no. Inmediatamente después, Dios los bendijo. Si en esa entrevista Adán y Eva te hablaran de los problemas que tuvieron, del recuerdo con la serpiente, de la vergüenza de la desnudez, es porque tenían enfocada su mente en los problemas y no en la bendición que había pasado antes. Si antes de ver problemas viéramos las bendiciones que nos acompañan, las cosas cambiarían mucho. Si antes de quejarte porque tu hijo adolescente no te hace caso,
agradecieras que aún está bajo tu tutela y que puedes ayudarlo, sería la cosa muy diferente. Si antes de quejarte porque en tu casa no está el clima como tú quieres, si primero te fijaras que tienes un hogar donde cuidarte, las cosas serían muy diferentes. Adán y Eva, antes de equivocarse, fueron bendecidos sin ofrecer nada. Dios bendice por defecto a igual a hombres y mujeres. Dios no tiene favoritos. Dios bendice igual a hombres y mujeres. Da talentos a uno para una cosa, da talentos a otro para otra cosa, pero bendice igual, de la misma forma. No tiene favoritos. Y no es una bendición que nosotros ganemos, es lo que Dios ya nos da. Como por ejemplo el perdón de nuestros pecados. Tú y yo hoy podemos arrepentirnos de un pecado que tenemos porque Dios ha provisto el perdón. Antes de que tú y yo siquiera pensemos que estamos mal, Dios ya dio el perdón. Es por eso que tú y yo podemos arrepentirnos. Si no, no es posible. Todo lo que tú y yo recibimos por haciendo nada es la primera bendición. Los talentos que tengas, la herencia que te den, la inteligencia, tu físico, tu forma de ser, tu forma de hablar, todo lo que tú tengas es la primer bendición. Y no estamos hablando únicamente de bendición solamente a salud, riqueza, prosperidad. La bendición de Dios supera todo eso. Porque muchas veces, cuando en tu caso no va bien la salud, o a lo mejor no va bien lo económico, o estás fallando en cierta área, tú dices, bueno, es que se me hace que a mí Dios no me quiere porque no me está bendiciendo en esta área. Va más allá que todo eso. Porque la bendición de Dios no es una carta de inmunidad frente al dolor o el sufrimiento. Dios no promete eterna felicidad, sino eterna fidelidad por medio de Jesús. Y con esto en mente, si le volvemos a preguntar a Adán y Eva la pregunta, ¿cuál es tu primer recuerdo? Ya pudieran decirte, mi primer recuerdo es la bendición generosa de Dios. ¿Por qué es la bendición generosa? Porque los hizo a su imagen y semejanza, te dirían. Porque nos entregó la creación para gobernarla. Porque nos dio la capacidad de conocerlo, amarlo y ser amados por Él. Porque además, cuando cometimos un error, sacrificó un animal para cubrir nuestra desnudez con su piel. Y más allá, después de que desobedecimos, nos dio la promesa de la redención. Y dime tú, ¿qué hicieron Adán y Eva para merecer eso? Nada. La primera bendición es todo lo que tú tienes que Dios te da. Esa es la primera bendición. Pablo nos extiende el contexto de lo que está hablando aquí la palabra en Efesios 1:3 y dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Cuando tú veas en la Biblia, en la palabra ¿por qué?, te está diciendo la consecuencia de lo que acabamos de leer. Porque estamos unidos a Cristo es porque recibimos las bendiciones espirituales. Es consecuencia. Y es muy importante que tengamos claro que está diciendo bendiciones espirituales. Una bendición espiritual es una bendición intangible. Algo que tú y yo no podemos tocar. Algo que tú y yo no podemos ver físicamente. Tú no puedes ver tu inteligencia. Tú no puedes ver el talento que tienes para generar riqueza. Son cosas intangibles. Tú no puedes, y no estamos hablando únicamente de bienes o dinero. Tú no puedes ver el amor que sientes por alguien. O tú no puedes ver el amor que alguien siente por ti. Es una bendición intangible. Es una bendición espiritual.
Y al decir, porque estamos unidos en Cristo, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Te has preguntado? La bendición generosa de Dios en nuestras vidas es Jesucristo. ¿Por qué Dios nos bendice? Muchos diríamos, porque Él es bueno. Y tienes toda la razón. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Muchos de nosotros, por el recuerdo más antiguo que tenemos de Dios, no nos acercamos a Él. Muchos de nosotros, por el recuerdo más antiguo que tenemos de ser generosos, no somos generosos. Muchos porque alguien una vez nos engañó, no confiamos en otra persona. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo sobre cualquier cosa? Y tal vez esos recuerdos no son el reflejo de lo que pasó con Adán y Eva. Muchos de nosotros nos podemos sentir maldecidos en lugar de bendecidos por la familia que nos tocó, la familia directa, por nuestro origen étnico, por nuestra nacionalidad, por nuestra posición social, posición económica, o tal vez por una enfermedad con la que hemos lidiado por años, o tal vez por experiencias sentimentales, laborales o en la vida misma. Y hay un grupo que especialmente me preocupa, que son los que se sienten no bendecidos por el equipo de fútbol al que le van. Ese sí me preocupa. Ayuno y oración, dice la palabra. La primera bendición es lo que Dios te da, lo que tú tienes. ¿Cuál es la doble bendición? Consideremos a Abraham, el padre de la fe. Dios nuevamente hablando. Dios ya lo habló a Adán, ahora le va a hablar a Abraham. En Génesis 12, versículo 2 dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, está hablando de la primera bendición. Te bendeciré siendo imagen y semejanza. Te bendeciré dándote la capacidad de poder amarte y de que me ames. Te bendeciré perdonando tus pecados. Te bendeciré con la promesa de la resurrección. ¿Por qué? Porque soy bueno. Cuando le dice te bendeciré, está hablando de la primera bendición. ¿Para qué? ¿Te has preguntado a Dios por qué te dio talentos? El para qué ya lo el por qué ya lo sabemos. ¿No hiciste nada para hacerlo? Y te los dio. ¿Por qué? Porque Él es bueno. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da riqueza, talento, salud, dones? Y serás una bendición para otros. Serás de bendición. Está hablando de la doble bendición. Dios no nos bendice solo para mejorar nuestro estilo de vida, que es aceptable y se debe de buscar, sino para mejorar nuestros estándares de compartir. Porque si te fijas, le dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Le está diciendo, te voy a dar todo tu talento, recurso, dinero, pasión, lo que tú quieras, lo que te guste. ¿Para qué? Para que bendigas a otros. ¿A cuántos? A muchos. Porque si no, Abraham pudiera haber dicho, bueno, mira, tú me diste esto, pues yo nomás bendigo a otro igual que yo, estamos a mano. No, tienes que multiplicar lo que yo te di para que seas bendición para todas las familias de la tierra. No podemos ser como el que le dio el talento y lo escondemos. No, le dijo, tienes que multiplicarlo. La meta de la bendición no es recibirla, sino compartirla.
La bendición de Dios fue desde Adán hasta Jesús. Y en Jesús donde tenemos la doble bendición. A Dios no lo detuvo nada, no lo detuvo el pecado. Jesús, la bendición venció el pecado en la cruz. Simplemente somos bendecidos para bendecir. Al compartir lo que Dios nos está dando es cuando lo estamos multiplicando. Cuando nosotros compartimos lo que obtenemos es cuando estamos viviendo en la doble bendición. No hay más. Tenemos el llamado de bendecir a otros. ¿Con qué? Con lo que Dios nos dio. ¿Cómo hemos sido bendecidos? ¿Y cómo podemos compartirlo? Primero, fuimos bendecidos con Dios, con nosotros. El saber que Dios está contigo te da un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fuimos bendecidos con el Dios por nosotros. El Dios por nosotros es la diferencia entre lo que nosotros podemos hacer solos y lo que podemos hacer con Dios. El Dios por nosotros es lo que nos permite multiplicar lo que Dios nos ha dado. Dios en nosotros es el poder de la resurrección. Cada bendición que tenemos tú y yo nos llega gracias a que Jesucristo venció a la muerte. No hay otra causa, no hay otra razón. La primera bendición es el perdón de nuestros pecados y la segunda bendición es la promesa de la vida eterna. Y tú te puedes preguntar, ¿sabes? Todo eso que tú me dices se oye muy bonito, pero yo en mi vida diaria y en mi vida no lo he visto así. Esa bendición que tú dices que viene desde el principio de los tiempos, yo no la he visto. No sé dónde está. ¿Cómo saber si soy bendito? Quiero contarte el camino que ha caminado, que ha pasado esa bendición para llegar a tu vida. Empezó en el jardín del Edén y luego se movió a la tierra de Ur, de los caldeos, donde estableció un pacto con Abraham. Después tuvo un encuentro con Melquisedec. La bendición de Dios después se mantuvo incluso de lo ocurrido en la vida de Isaac y de Jacob. La vida de Jacob fue usada para que él mismo se convirtiera en Israel y después dar 12 tribus. La bendición de Dios soportó 400 años de esclavitud en Egipto. Esa misma bendición mantuvo a salvo a los primogénitos. Y también esa misma bendición abrió el Mar Rojo para que salieran de la esclavitud. Después no se contuvo ahí. Esa misma bendición daba de día era una nube que daba sombra y de noche un fuego que duró durante 40 años y acompañó a Israel en el desierto. Después esa misma bendición dividió el río Jordán y derribó los muros de Jericó. También ayudó a que David derrotara a Goliat para poder consolidar el linaje de 1000 años en el que después vendría y nacería el león de la tribu de Judá, Jesús. Jesús nació en Belén y es cuando se cumplió el Dios con nosotros. Pero esa bendición parecía tomar un final trágico cuando un día en la cruz del Calvario fue crucificado. Sin embargo, gracias a esto se rompió la maldición que había. En la cruz del Calvario se cumplió el Dios por nosotros. Al tercer día la tumba estaba vacía. 40 días después, en el aposento alto, sorprendió a los discípulos en el día de Pentecostés. Fue con la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Dios en nosotros. La bendición original, la que le habían dado a Adán y Eva, a lo largo de ese camino se convirtió en una vida eterna. Yo quiero decirte que si tienes a Jesús, has sido bendecido. No importa cómo te veas a ti mismo. No importa si estás casado, soltero, con hijos, sin hijos, con dinero, sin dinero.
Si tienes a Jesús, has sido bendecido. ¿Cuál es la forma más práctica de compartir la bendición que hemos recibido? Porque ya hemos visto que el fin de la bendición no es tenerla con nosotros, es compartirla. La forma más práctica es cuando entregamos nuestra vida para rescatar a los demás. ¿Sabes por qué? Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, bendición intangible. Esa bendición en nosotros hace que tú y yo podamos generar cosas, hace que podamos tener alimento en nuestra casa, hace que podamos hacer cosas, hace que podamos hacer algo material. La bendición intangible la convertimos en tangible por medio de lo que Dios nos ha dado. Lo interesante en la vida del cristiano viene después. Es cuando tú, lo que Dios te ha dado, tus recursos, tu dinero, tu tiempo, tu salud, tu vida, ese recurso tangible, lo conviertes en intangible. ¿Cómo? Dándolos al servicio para que otras personas conozcan a Jesús y sean una bendición intangible. ¿Por qué es necesario nuestra participación económica en la iglesia? Porque es la forma en que cumplimos el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado. Y es la manera de entregar nuestra vida a través de nuestros bienes materiales. La pregunta es, ¿podemos ser bendecidos y no vivir en la bendición de Dios? Porque puede venir a la mente personas que tú dices, oye, yo sé que él abiertamente está bien chueco, abiertamente. Y Dios lo bendijo con talento, con dinero, es muy bueno para hablar el desgraciado, me gana todos los contratos. Obviamente hay una bendición, ahí se ve claramente. Podemos tener una vida, ser bendecidos, pero no vivir bajo la bendición de Dios. Te quiero poner un ejemplo. Imagínate que tú te encuentras con alguien que está en necesidad, que tiene hambre, y tú lo que haces, sacas la cartera, le das dinero, o a lo mejor de vez en cuando le llamas o lo invitas a comer. Lo estás bendiciendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si no solo hiciéramos eso, sino que además lo llevaríamos a vivir bajo nuestra propia casa, a vivir bajo nuestra propia bendición? Al vivir en nuestra casa, viviría y disfrutaría de los principios de nuestro hogar y participaría más allá de la bendición material que solamente se muestra al dar. Participaría de la bendición de vivir en un hogar con amor. Participaría también en la bendición de tener una identidad, de saberse aceptados. Esa es la diferencia. En ocasiones queremos un Dios que nos bendiga y que le digamos, Señor, bendíceme, dame, prospérame. Queremos un Dios que nos bendiga, pero no nos gusta y rechazamos un Señor que gobierne nuestras vidas en la tierra. Porque vivir bajo la bendición de Dios quiere decir que no usamos nuestras reglas, que vivimos como Dios quiere que vivamos. Que no es solamente decir, dame, pero no me preguntes en qué me lo gasto. No es solamente como padre decir, oye, ahí te va esto para que pagues la escuela y la comida, pero no te relaciones conmigo porque mira, así estamos bien. Nomás bendigo y ya, pero no tienes nada de mí, no me conoces, no pasas tiempo conmigo. ¿Cuántos hijos hay hoy que sí, son bendecidos por sus padres, pero no están viviendo la bendición de tener un padre en su casa? ¿Cuántos?
Dios no nos bendice solo para mejorar nuestro nivel de vida, sino para transformar nuestro estándar de generosidad. No se trata si das mucho o si das poco. Es compartir lo que Dios te ha dado para que otros lo conozcan. Es compartir toda bendición espiritual con el objetivo de multiplicarla. Cuando compartimos en la iglesia nuestra vida expresada a través de nuestros bienes materiales, lo tangible, eso se multiplica en salvación, restauración y liberación intangibles. Y cuando tú vives así, tu corazón se arraiga en los propósitos eternos. Y es cuando experimentas la doble bendición que se multiplica en nuestras vidas y sociedad a través de la iglesia. Sí, oramos, pero también damos. Una cosa no elimina la otra. Yo me he encontrado, tengo que confesar, muchas veces cuando veo una necesidad digo, sí, voy a orar por ti. El problema no es solo orar. El problema es que solamente oramos cuando abiertamente pudiéramos hacer otra cosa más. Y solo lo dejamos ahí en la oración. Voy a estar orando por ti. Saca la cartera, papito, y ayuda. Muchas personas vienen y me dicen, pastor, aquí estoy para lo que se ofrezca. ¿Sabes cuándo les voy a hablar? Nunca. Porque no solamente decir, no solamente lo intangible, el deseo de participar y ayudar, sino es de estar presente y hacer la diferencia. Una cosa no elimina la otra. Las dos van de la mano, porque como vimos, una fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es nomás puro rollo para quedar bien y calmar la conciencia. De que dije, yo dije que iba a participar, yo dije que me hablaran. Si no me hablas, pues es tu problema, yo aquí estuve. Fe sin obras. Pablo en 2 Corintios 9:6 nos habla más acerca de esto. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros.